Buenas noches a todos. Viernes de FIL, que generalmente nosotros ya estamos en nuestra casa tratando de digerir todo lo que sucedió en la feria, por lo intenso que significa siempre estar en espacios de profesionales. Pero como platicábamos el día de ayer, los días jueves, eh, siempre están los jóvenes, y a partir de este viernes, sábado y domingo es cuando las familias empiezan a circular. Bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta que nos acompaña Víctor González de Recomiéndame un buen libro y Miguel de la Cruz, que espero que aparezca en pantalla en estos momentos. Ahí está, en un plan de descanso, de esos descansos necesarios, Miguel, porque tú te levantas súper temprano para estar siempre al pendiente de todo. Y bueno, pues nos pareció muy importante, Daniela, por supuesto, muchas gracias por estar aquí. Nos pareció muy importante el día de hoy citarlos a ustedes, invitarlos, que nos acompañen en esta sesión de reflexión de Interlínea. Primero, pues porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque creo en el trabajo que ustedes hacen. Me parece que es muy importante el día de hoy poner enfrente al lector. Todos estos días hemos estado hablando desde diferentes ámbitos del mundo de la edición, el contexto social, económico, político, editorial, de los problemas que hay en términos del género, de la construcción de literatura, los problemas de librerías, bibliotecas. Bueno, en fin, ha sido una semana sumamente intensa, pero el lector está ahí. El lector es el público central, es a quien está dirigida esta feria y a quien está dirigido el proceso del libro, y ese es nuestro fin. Y es por eso que me parece muy importante que estén ustedes dos aquí, porque tienen un trabajo muy importante con el lector, además de ser lectores, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Eh, Víctor, tú asistes a muchas ferias, estás presente en muchos de los eventos y has estado también presente en estas reflexiones de Interlínea durante la semana, y me gustaría muchísimo que nos platicaras un poco tu sentir, ¿no? Sí, al principio nos manifestaste, faltan los abrazos. Efectivamente, creo que eso lo vamos a decir una y otra vez. Nos faltaron los abrazos. Pero ¿qué sí nos dio esta feria, Víctor? Vámonos a lo que sí nos dio y no a todo lo que nos faltó, que vaya, que fueron muchas cosas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que algo que ha sido muy importante es que durante esta pandemia, en general estamos leyendo más. Los que leíamos, leemos más, y algunos que no leían, que son muchos, están leyendo también. ¿Qué nos ha dado esta feria? Cuando se nos anunció que iba a ser virtual, como que por lo menos en mi caso había mucho temor de qué va a pasar. Van a ser ahí unas cuantas conferencias en las que vamos a ver muy pocas cosas, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, ese recorrer los pasillos y encontrarte con personalidades, con escritores, etcétera, etcétera. No lo vamos a tener. Y la sorpresa ha sido que sí, que de manera virtual hemos tenido oportunidad de tener muchas presentaciones de libros, muchas presentaciones que en mi caso hemos entrado a otros ámbitos en donde normalmente no lo hacemos, que para saber qué hacen los profesionales, qué hacen los editores, qué hacen los bibliotecarios, qué hacen los mismos promotores de la lectura, y por supuesto, eh, ver de otra manera a los escritores, a gentes del editorial presentando a un escritor, a escritores presentándose entre ellos. Yo creo que ha sido una experiencia muy grata. Además, que a diferencia, y creo que lo platicábamos ahorita un poquito antes de entrar, a diferencia de otras ferias
es que tienes la riqueza y la posibilidad de ir brincando de una a otra y a otra conferencia. De alguna manera, si algo te aburre, pues te sales, pero también te estás enriqueciendo con tener muchas vivencias al mismo tiempo de conferencias y de otro tipo de cosas a las que normalmente, como en mi caso, no estaba yo acostumbrado. Ujú. Miguel, tus ferias, estás levantándote tempranísimo para cubrir lo que tienes, tu compromiso con Canal 11. Luego te tomas un buen café, porque es muy bueno el café en la sala de prensa de la FIL, tenemos que aceptarlo. Y entonces hacer agenda, ¿no? Hacer agenda periodística para darle visibilidad a todo lo que consideras necesario y que debe de ser muy complicado definir qué hacer en una feria tan inmensa como esta, qué elegir, a quién poner en cuadro. Yo creo que es una de las actividades más complicadas, pero sobre todo estoy convencida de que tienes en la mira el toparte con un libro para comprarlo, en seguir con tus convocatorias, con tu grupo de lectura, en fin, se vuelve una semana intensa con un nivel de adrenalina altísimo. Cuéntanos. Pues sí, cada que es una FIL, estamos en el entendido presenciales, porque la de este año pues rompe con todas las costumbres. Pero sí, para mí el horario empieza marcado más que por la FIL, por el noticiario. Y entonces, para darle sentido que uno está en Guadalajara, hay que salir a la calle y desde algún punto emblemático de Guadalajara mostrar que estamos ahí. Ese es el inicio. Ya una noche antes, pues se hizo una preagenda y te diré que sí, si tomamos en cuenta que son entre 95 y 120 actividades al día, lo que uno va buscando es que lo que más suena para todos no sea lo que se nos escape. Es decir, yo no demerito que en el Salón B del área internacional, en el último rincón de la FIL, de repente presenten a un joven o a un consagrado que se ha dado el caso, no jala toda la prensa, ni todos los amigos, ni todos los seguidores. De pronto aparece Sergio Ramírez o Poniatowska en un salón chiquito acompañado de jóvenes escritores que no jalan más gente, llega a ser una de las mejores del día. Pero si en ese mismo momento está Mario Vargas Llosa en diálogo con un periodista de primer nivel, lo que va a ocupar las primeras planas y todo va a ser aquello, porque además le dan el Juan Rulfo, y por dimensión uno se ve obligado a estar ahí en el chiquito. Entonces, aunque parece un universo muy grande, como que ya sabes dónde está el salvavidas, dónde hay que llegar sí o sí. Y eso, pues tomando en cuenta que los salones principales son 6, el auditorio más grande es 1, las actividades que salen de la expo están en el Paraninfo, por ejemplo. Entonces son muy contadas las cosas, ¿no? Hay que ir detectando eso. Nombres, espacios, cantidades, para que se note que estuviste, porque donde haya una reunión multitudinaria en el Salón Juan, en el Auditorio Juan Rulfo, y yo siga en el stand de una editorial independiente, no demerita, pero va a parecer que no estoy donde debería estar. Entonces eso es lo que nos jala mucho. Siendo virtual, ya se rompieron los moldes. O sea, ya ahí ya yo le he dado seguimiento a 2 o 3 actividades. Mencioné la inauguración, mencioné el premio Sor Juana, mencioné la presentación del libro de Javier Velasco, que yo creo que hace una reflexión muy propia de su labor como escritor y, y toda la demás actividad que se ha dado por el Día Internacional contra la Violencia de Género, el día que fue ayer, lo de la discapacidad, las declaraciones en la Secretaría de Cultura con los malos entendidos. Eso le restó, esas cosas esenciales hacen que la atención que en otros años la fila tiene acaparada, hoy se le van, ¿no? Porque pesa mucho lo que tiene presencia.
Y entonces ya ni hablar de recorrer las conferencias o darle un vistazo a cómo están los stands electrónicos. No, pues hay que estar clavado en esas cosas, ¿no? Que son del día y es lo que llama. Entonces sí, si en algo sirve lo que a mí me toca reflexionar en este instante, es que así como dicen que cartera mata carita, aquí lo presencial mata lo virtual. Y así sea un esfuerzo a un virtual titánico y lleno de inventiva y de creatividad y de disposición, nos lleva a lo que sucede en vivo y de carne y hueso. Y así me ha llevado. No te puedo decir ni siquiera que me he sentido que son días de la FIL, más que por la nostalgia de no estar allá, pero por la actividad que es buena, que es mucha y que no descuidaron, es decir, hay presencias muy notables. Como periodista no me puedo dejar llevar por eso, por lo otro que hay. Sí, fíjate que nosotras antes de entrar a esta feria reflexionábamos muchísimo, es decir, ¿cuál es el papel de Interlínea, no? ¿Hacia dónde vamos? Pero tenemos todo el año pensando en ello, ¿no? Porque obviamente, bueno, pues sí, es un trabajo que nace de una universidad, pero que tiene un toque periodístico, multimedia, buscando aprovechar y no es crear noticias, sino crear contenidos, ¿no? Y esa es la idea de crear estos espacios reflexivos nocturnos, que esperemos que para todo el mundo haya sido un acierto, por lo menos para nosotros lo ha sido así, ¿no? Pero bueno, aquí también la presencia de Daniela me parece que cierra una triada, disculpa Víctor, pero los tres somos egresados de la carrera de comunicación de la UAM Xochimilco y creo que este pensamiento crítico del que hablábamos anteriormente está muy presente en la reflexión de muchas de las mesas y este foro internacional de periodismo en la mañana, Daniela, que tuviste la oportunidad de estar, pues hacía ese planteamiento, ¿no? Es decir, como muchas reflexiones al respecto de dónde estamos. Entonces, bueno, pues cuéntanos, Daniela, para que eso nos motive también a hacer una reflexión desde donde estamos parados. Sí, claro. Creo que este encuentro internacional de periodistas fue un encuentro en el que, pues, incluso como interlínea, ¿no? Pensar a interlínea dentro de esos esquemas que estaban presentando, pues hay una identificación. Efectivamente eran medios que ellos lo que buscan, decían, como periodistas, pues efectivamente es buscar la nota, es buscar la noticia, pero también detrás de todos esos proyectos hay tintes de hacer contenidos para compartir conocimiento, ¿no? Muchos mencionaban esta parte del compartir conocimiento y fue donde, bueno, vi un poco de similitudes con lo que hace Interlínea, que precisamente una de las cosas que nos interesan pues es compartir la información y construir conocimiento y a partir de ese conocimiento construir contenidos, ¿no? Que sean atractivos, que puedan fomentar el diálogo, que lo puedan... sí, que se comparta, pues, ¿no? Eso, y se generen ciertas lecturas, ciertas críticas, ¿no? Hacia ese entorno y sobre todo, en nuestro caso, bueno, pues creo que la parte editorial es la que está siempre presente en la cultura del libro y la lectura. Y creo que en este encuentro, por supuesto que está esta parte de investigar, ¿no? Esta parte de llegar, de crear audiencias también. Hablaban mucho de esta creación de audiencias, de un modelo de negocios. Había proyectos independientes que tienen un modelo de negocios ya muy sustentable, muy sostenible, ¿no? Pero también hay otros proyectos que están, creo que como nosotros, ¿no? Tratando de consolidarse, yendo poco a poco, ¿no? También saben encontrar precisamente cuáles son esas notas, cuál es esa información, ¿no? Creo que en esta FIL nos ha costado mucho trabajo discernir la información, ¿no? Porque precisamente en principio pues estamos pensando en los contenidos propios de Interlínea, ¿no? Que van más allá de nuestros propios intereses individuales, ¿no? Sino también hacia Interlínea, hacia los que nos escuchan, que ya tienen ciertas costumbres, hacerlo en radio, que ya visitan un canal de YouTube, que ahorita están presentes en estos Face Live. Entonces yo creo que discernir esta información, creo que son de las tareas como muy
muy importantes, ¿no? Efectivamente, creo que ahorita, como lo comentaba Miguel, encontrar esos espacios y que parezca que no estamos y sí estamos, pero o sea, es como entre lo importante, o sea, hay ciertas diferencias, ciertas cosas, ciertas tomas de decisiones, y creo que lo entendemos muy bien. Creo que siempre es estar buscando, siempre es estar encontrando ese punto clave, y que bueno, que pueda causar, ¿no? Que pueda provocar. Sí, yo creo que siempre hay tal diversidad de información que da para todos los niveles periodísticos. Miguel tiene muy claro cuál es el lugar que ocupa en el Canal 11 y tiene una línea editorial, tiene ciertos intereses, etcétera. Eso no significa que en lo personal él circula y va por otros lados, ¿no? Y de ahí, bueno, pues regresando a esta construcción del pensamiento crítico, Víctor, que me parece que es como muy interesante, ¿no? Tú también vas en búsqueda, por decirlo así, de tu nota. Y tu nota está en encontrar esos contenidos y esos autores para esos que están en Recomiéndame un buen libro. Es decir, es una función de búsqueda, de investigación y de encuentro también. Y ese es el valor que tiene el carácter periodístico, investigativo, porque no estamos buscando la forma, estamos buscando el fondo, estamos buscando finalmente, o por lo menos creo que los 4 que estamos aquí, eso es lo que estamos buscando. Fíjate que por un lado partes de lo personal. Aquí es un poquito al revés porque buscas qué autores, qué tipo de libros te gustan, pero a final de cuentas terminas buscando qué es lo que le va a gustar al grupo, porque tenemos ya una buena base de lectoras, sobre todo mujeres, que son muy críticas y que se vuelven en un momento dado ya demandantes de cierto tipo de libro, que te rechazan a veces algunos textos o algunos autores. Y entonces, bueno, eso también te va formando un poquito dentro de que eso es una gran ventaja, que tienes una gran variedad hoy por hoy, como siempre ha sido en la FIL, de autores, de libros, de editoriales, y tienes toda esa gama de posibilidades para poderlas ofrecer al grupo. Constantemente les estoy mandando parte de las presentaciones en los grupos que tenemos de chat, etcétera, etcétera. Y también, pues ya desde ahorita están dando su opinión, pues este sí me gustaría, este no me gustaría. Entonces es muy, muy interesante verlo de esa manera, porque inclusive, a diferencia de los años en que hemos estado de manera presencial, se vuelve más instantáneo, porque lo estás, digo, yo paso varias horas en la computadora, lo estás haciendo en el momento, y varios de los compañeros también ahí están en la computadora, viendo a ver que esa es otra cosa muy importante. Están viendo a ver qué les vamos a mandar, qué les vamos a decir, cuál fue la actividad a la que pudimos asistir, ¿no? Entonces, pues es otra manera de ver la feria, pero sí, buscas ese contenido que sabes que a lo mejor les va a gustar, pues, por sobre otros, ¿no? Pero es como comprar un regalo. Yo siempre compro un regalo que a mí me gustaría que me regalaran y por lo tanto hay una parte de esta cuestión de lo personal. Estoy segura, Víctor, que la gente que ha nutrido tu espacio de Recomiéndame un libro o Leo con 11, tienen afinidad en la lectura con quien de alguna u otra forma está proponiendo. Porque Miguel, estoy segura de que a ti te llegan un montón de títulos para ser parte de Leo con 11, pero hay una parte que es la chispita llamada Miguel que dice este. ¿Por qué? Porque ese día estabas de ese humor, porque de pronto has escuchado algo en la gente que te sigue. Es decir, es multifactorial, ¿no? Y también, y regresamos también a esta escucha del ámbito del comunicólogo y del periodista que está, ¿no? Como circulando y también por eso circular por los pasillos de la fila ayuda muchísimo, ¿no? Fíjate que en mi caso,
le he tenido que dar prioridad al ejercicio de la lectura por el ejercicio mismo. Ya les contaba que la propuesta de Gerardo Mendoza y de Juan Carlos de México Lector decían, ya tenemos a Rosa Montero. Si hoy le decimos que ella va, ella va. Yo dije, bueno, imagínate la magnitud de Rosa Montero, tiene un lugar muy ubicado, tiene un público específico, tiene títulos emblemáticos y trascendentales, pero mira, yo he pasado la experiencia que cuando viene la pandemia, alcanzamos a hacer una lectura en la librería Rosario Castellanos y todavía muchos lectores y lectoras fueron con duda. Ya no sabíamos si iban a abrir o no. Pero ya estábamos a punto de que empezaran a cerrar lugares. Nadie nos dijo que no y todavía alcanzamos a hacer eso. Dije, lo más seguro es que para la próxima ya no se pueda. Y dije, no sé qué vamos a hacer. Curiosamente, yo pasé una etapa en la que hubo un tropezón ahí con los permisos de parte del canal para hacerlo, y en ese tropezón de repente se destrabó el asunto y surge la... Y entonces le digo a la directora que estaba le dije, oye, pues ya me tengo que arrancar con la siguiente lectura, pero ahora pues, no se va a poder reunir a la gente. Y ella fue la que me dijo, hazla virtual. Y entonces dije, bueno, ¿quién dispondrá de libros pues sin tanta traba? Pues el Fondo de Cultura. Y entonces le propongo al fondo, oye, necesito un autor, pero donde esté, que se conecte y que ustedes tengan el título de ese autor en PDF. Dijo, sí, déjame buscar quién, pero desde luego que tenemos. Y cuando me ponen los libros, le dije, oye, ¿cuántos damos? No, bueno, a ver cuántos piden. Y nunca me pusieron límite. Y entonces hicieron a partir de la pandemia, los lectores sabían que si pedían, a la hora que pidieran, pues tenían su libro. Y así empezamos en la pandemia. Libro tras libro del fondo nos siguió apoyando, nos siguió dando días y lo mejor, dábamos lo que se pedía. Es decir, tú tienes el formato, te piden un libro, va el libro. Ni te estás quedando con 10, ni tienes todavía 5 por dar, no. Piden uno, pues ahí va uno. Piden otro, así. Y bueno, avanzó la pandemia, sumamos como 13 o 12 lecturas y de pronto dicen las editoriales, oye, ya te puedo dar un libro físico, lo puedes dar. Dije, bueno, pues sin aglomeraciones, veremos cómo se da de manera ordenada. Y entonces baja el número de cortesías, porque ya eran físicos. Y entonces en vez de tener amplio volumen disponible de libros, pero ahora solo tuvimos 20. Y entonces empezaron mira qué curioso, ¿eh? Empezó a haber mensajes de lectoras de la tercera edad que no apostarías a que quisieran un libro electrónico. Dijeron, ¿cuándo volvemos al libro electrónico para que ese sí nos llegue? Pero una señora de Tijuana, otra de Tepic, una de Sinaloa, y entonces te das cuenta en la gran bondad del libro electrónico, que no solo es que si lo lees en el papel o en la pantalla, le das clic, ya aquí lo tienes. Entonces, cuando me dicen Gerardo y Juan Carlos que tienen a Rosa Montero, yo a Rosa Montero la entrevisté, nos divertimos mucho en la entrevista por su novela más reciente, me dicen, si yo hoy le decimos acepta, ¿y cuántos libros? Pues 20. Hijo, en el fondo podríamos dar 100. Entonces, tú sabes si beneficiar a 80 lectores más o solo vas a privilegiar a 20. Y con todo el figurón, lo bien que he platicado con Rosa Montero y su nombre y su trayectoria, dije que nos aguante y vamos en esta lectura multitudinaria fondo. Y el fondo nos puso escritora y nos puso el lote de libros electrónicos y así salió. Ya fue más allá de mis preferencias y de mis gustos y de la trayectoria, sino que valiera el ejercicio de la lectura por el ejercicio mismo. Y porque sabía que mucha gente se iba a sentir muy cómoda de recibir y saber que era un lector de la FIL, recibiendo su libro y empezando a leerlo en conjunto, ¿no? Que esa es otra de las cosas. Al principio decías, no hablamos mucho de los lectores, tienes toda la razón. Es lo que en el imaginario le da vida a la feria,
Y yo casi estoy seguro que de esas 800,000 personas que fueron el año pasado, tal vez en un porcentaje muy alto no sean precisamente lectores habituales, sino prospectos de lectores que están convencidos que ese ejercicio les va a hacer. Porque yo creo que sería otro el mercado si las 800,000 personas consumen tanto como el número que son. Creo que ahí no se ha hecho el estudio cuánto consumen las 800,000 en promedio. Es muy difícil esto de las cuentas. Cada que hace la conferencia Raúl Padilla, que le preguntan cuál fue el libro que más se vendieron, dice, es que las editoriales no pasan esas cifras. No sé si por el pago de impuestos pero tan específico no lo pasan. Pero hay una cosa que es un proceso cultural. Nos asombra lo que sabemos que lleva implícito un proceso disciplinario y consistente. Es decir, van 6 millones de personas al año a ver las pirámides de Egipto porque llegan y dicen, hijo, ¿cómo le hicieron? Lo primero es la sorpresa. El Museo del Louvre recibe 9 millones de personas al año y todos van y dicen, pero ¿cuánto tienen aquí? ¿Quién reunió estas horas? Y luego la Mona Lisa y X, ¿no? Todas las obras que tiene. Lo primero que se avienta por enfrente es la sorpresa. Cuando llegas a la FIL, te das cuenta que cada uno de los volúmenes que están ahí, pues está implícita la vida de 3 o 4 años o más de cada uno que los escribió. Y si alguien dice que lo leyó, ese otro ya le dedicó por lo menos un mes de su vida a eso. Y entonces esos procesos que te llevan tiempo y que sorprenden, es un gran imán, aunque pudieran no ser todavía lectores, pero sí estar asombrados por todo lo relacionado con el libro, ¿no? Es bueno convocar a lectores que estén unidos a la FIL por medio del club de lectura, por medio de una lectura real y concisa. Eso pues satisface mucho y ahí sí teníamos a una luminaria tremenda. Y no digo que Carla Suárez no lo sea, porque por ahí salió un lector muy querido y nos contó mucho de su literatura, pero optamos por eso, por la disponibilidad de libros. Sí, bueno, pues Víctor también tiene otro sistema de ir convocando que también resulta interesante porque con Víctor de pronto hay pláticas con autores y creo que esta reunión, ¿no? Del autor con los lectores en estos espacios tan coloquiales, tan relajados que ustedes también llevan a cabo, creo que favorece muchísimo este espacio de pertenencia al lector, ¿no, Víctor? Sí, quería yo aquí, a propósito de lo que estaba diciendo Miguel, acotar varias cosas. Uno, curiosamente, tanto el grupo de México Lector como nosotros teníamos ya programado a Rosa Montero, fíjate qué curioso, y ya con invitación aceptada y todo esto. Pero por el otro lado, me parece que fue un gran acierto escoger ese libro, porque una de las cosas con las que hemos batallado siempre en Recomiéndame un buen libro es que a veces escogemos un título o nos recomiendan algún autor y no hay el libro disponible, no tienes el libro y entonces pues tienes que cambiar de planes. Entonces tenemos que empezar por libros que estén disponibles, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un gran acierto el que Miguel haya tenido a la disposición al Fondo de Cultura Económica, que bueno, pues te puede dar todas las cortesías posibles. Por otro lado, la parte del libro electrónico creo que es muy importante porque hace rato creo que tras de cámaras platicábamos acerca de que si ya te habías acercado a las librerías dentro de la FIL y a mí lo que me ha pasado y a muchos de los compañeros creo que también, estás en una de las conferencias y dices, quiero ese libro. Y entonces te metes a ver quién lo tiene, dónde lo tienen, etcétera, etcétera, y ya lo tienes ahí en el momento. Casi, casi están acabando con la plática y ya tienes oportunidad de estar leyendo el libro. Por otro lado, sí quería mencionar también y darle las gracias a Miguel, porque ha sido una grata experiencia el reunir a los clubes de lectura.
Nosotros al principio de la pandemia tuvimos por ahí también algún acercamiento a través de la Reli, que la Reli, las librerías independientes, algunas tienen sus clubes de lectura. Estuvimos buscando algún acercamiento y no sé qué pasó en su momento que no tuvimos el eco tal vez, ¿no? Y en este caso, bueno, se acercaron muchas gentes, recomendamos nosotros alguno de esos clubes y pues acudieron a la convocatoria y también en Recomiéndame un buen libro nos pasó que algunas personas que por alguna razón habían entrado al grupo pero no estaban participando, empezaron a participar y se unieron a partir de ese momento con los demás, en la participación con los demás clubes. O sea que ha sido una grata experiencia y yo espero que pues podamos seguir adelante con otros proyectos en el futuro, Miguel. Sí, desde luego. Eso, se me ocurrió esa forma junto con Gerardo y Juan Carlos, pero sabemos que debe haber más. Es decir, si hay lectores dedicados a la lectura colectiva, es porque satisface una necesidad que a lo mejor no hemos descubierto bien, pero existe. Es decir, está la necesidad y el satisfactor. Y yo creo que vamos a ir descubriendo más cosas si lo hacemos en conjunto. Yo les decía en esa sala que uno de los ideales es que en alguna dinámica de lectura, digamos, hoy vamos a leer cada quien en donde esté y como esté a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde nos arrancamos con el capítulo 1 a la primera página. Y yo entiendo que después de un proceso en conjunto, cada quien por su cuenta y después compartiendo lo que hay, vamos a coincidir en más cosas, se pueden encontrar más cosas. Y ya no hay de que aquel se atrasó, o perdón, yo luego los alcanzo, o no lo he leído, pero luego lo voy a leer. No, sino compartiéndolo sin platicarlo en el momento, pero sí después de unos días. Yo creo que sería una dinámica ideal porque sabemos que estamos compartiendo lo que el otro está viendo en este momento igual que nosotros, ¿no? Pero como estas, debe haber muchas formas de compartir lo leído, ¿no? Bueno, y no sé si me voy a adelantar un poquito, Sofía, lo que tú tienes pensado preguntarnos, pero yo creo, Miguel, que uno de los factores realmente muy importantes pues, es la televisión, porque esa forma de decir hoy vamos a leer hasta tal página, creo que eso también es muy interesante, porque nosotros damos un número de páginas a la semana y bueno, pues te volviste a ver a la siguiente semana. Pero si estás en la televisión y a través del Twitter y estás viendo cuál va a ser el avance y cuáles fueron las frases que se te pudieron haber quedado, creo que esa es una dinámica muy interesante para pues motivar de mejor manera a los lectores. Sí, fíjate que esto de que hemos sido tendencia con los libros, yo creo que los 16 libros que han sido virtuales, además de los presenciales, ya habían sido tendencia, pero por lo menos esos 16 libros más recientes, todos han sido tendencia. Y yo lo he dicho de manera simple y el otro día me puse a analizar y que tal vez seamos los únicos que hacemos un libro tendencia en Twitter. Porque si analizamos qué es lo que se hace tendencia, o sea, si Trump dijo, ¿no? Si Exacto. Calderón le echó a no sé quién, si salió Lady Taquería o todo lo que sea un chisme sensacionalista, que además divierte, no estoy en contra, se hace tendencia. ¿Cuántos harán tendencia a un libro? Y a mí se me hace algo trascendental totalmente, porque si se requirieron 1800 o 7000, los hemos tenido. Y cada que hemos anunciado un libro, por lo menos el día que ya se ha hecho tendencia a cada uno de los libros. Y eso satisface mucho. Esto de las redes es lo que hace. Hoy en la mañana platicaba con los amigos de ahí del canal, que como ahora todo el que ha perdido un empleo, una forma es que convierte su auto en Uber o le entra esto de los pedidos, ¿no? De comida y de enseres. Y entonces decimos, si todos cooperamos para pagar servicios, hasta el que no tiene chamba tiene algo para, para sobrevivir un poco, ¿no? Y entonces yo entiendo que en estas formas de comunicación logramos hacer contacto en cosas que antes no lo hacíamos. La lectura empieza a ser cada vez más colectiva por estas formas de comunicación, aun cuando muchos me remiten al principio y decían, bueno, antes
no es que todos leyéramos, sino uno leía por todos en voz alta, ¿no? Y ahora tal vez empezamos a retomar el sistema con los audiolibros, pero bueno, todo está mediado por estos sistemas, por los que ahorita mismo estamos utilizando, ¿no? Pues creo que han sacado, digamos, 2 o 3 cosas que las cuales pudiéramos resumir, ¿no? Primero, este asunto de que la promoción del libro pasó por el concepto ya de mediador de la lectura, pero ahora también tiene que ver el concepto de formación de lectores, ¿no? Pero esa formación de lectores está visualizada en una comunidad lectora, es decir, ya es un conglomerado de espacio de pertenencia donde tengo posibilidades de diálogo y obviamente los formatos, cualquiera, físico, digital, audiolibro, que lo mencionaste aquí al final, pues abre, ¿no? Toda una gama de posibilidades de encontrarse con contenidos de autores conocidos o desconocidos, ¿no? Es decir, y creo que no hay grupo de lectura que sea en vano siempre y cuando esté formado con un interés común. Y creo que podrá haber mucha gente que te esté escuchando todas las mañanas, Miguel. Algunos desearíamos estar en él, pero por diversas razones no estamos, ¿sí? Hay condiciones, hay una serie de situaciones, pero el hecho de que esté presente todo el tiempo, tanto en espacios como Recomiéndame un buen libro o en la mañana en la televisión, las frases de Felipe Garrido, es decir, todas estas cosas que son como muy simbólicas, pero que precisan, ¿no? Esta conexión de autor-lector, porque el lector quiere ser lector, porque el lector está buscando esa recomendación. Yo lo veo mucho en el Face de Recomiéndame un libro, un buen libro, ¿no? Que de pronto es, me pueden recomendar y es una sensación así como donde reflexiono también. La librería y la biblioteca son un espacio que debemos de seguir fomentando para que haya libreros y bibliotecarios que también coadyuven a este encuentro. Porque obviamente, si tú vas a una librería y lo único que te están diciendo es qué libro quiere, voy a la computadora, checo si está o no estoy, y te vas, es un mal librero. Ese no es un librero, es un vendedor de zapatos, perdón, ¿no? Pero si tú llegas a esa librería, yo conozco, pues Marco Moctezuma de ahí de la UAM, dice, el librero tiene que garantizar que si alguien entró por un libro, salga con 5, aunque no haya encontrado el que andaba buscando, ¿no? Y no solamente es por vender, dice, sino para cubrir su necesidad o la pregunta que traía. Entonces, enseñar a los lectores a preguntarse, a ver qué es lo que quieren, coadyuva muchísimo a que entonces la lectura sea necesaria. En el taller que yo doy de lectura, escritura y oralidad a los de segundo y tercer trimestre de la carrera, lo primero que les digo, si no tienes hambre, por más que yo te ponga un libro enfrente, no te va a nutrir. ¿Por qué? Porque no tienes ganas de eso, porque no te has preguntado. Obviamente yo trabajo con ellos la lectura académica, ¿no? De eso, ay, tengo que leer, ¿no? Historia del siglo XII, ¿no? Entonces le digo, bueno, es que aquí lo que tú tienes que hacer no es ver qué es lo que el profesor te está diciendo que debes de leer, sino realmente tú ubicarte frente a esa lectura y ponerte el papel y decir, bueno, a ver, fulanito, ¿qué me quieres decir? ¿No? Y ese tipo de cosas va fomentando también la lectura, pero también la apropiación de esos contenidos, ¿no? No sé qué opinen, quien quiera tomar la palabra de lo que acabo de decir. Yo quería ahí hacer un pequeño comentario. Algo de lo que es muy importante es que para recomendar los libros y para muchas otras cosas, para escribir, tienes que ser lector. Y ahorita que hablabas del bibliotecario que nada más te dice, pues lo tengo o no lo tengo, es una felicidad encontrar en la librería a un cuate que te dice, híjole, acabo de leer este y este y este, y te recomiendan los libros. Y eso es lo mismo que tratamos de hacer en Recomiéndame un buen libro, que
conozcas el tema o que hayas leído el libro para entonces pues tratar de que la gente te siga y que la gente lea contigo. Yo creo que eso es también muy, muy importante. A mí toda la vida me ha gustado leer desde niño y alguna vez que en la escuela, luego cuento la anécdota que me mandaron leer un libro como castigo, a los cuantos días llegué con el maestro y le dije, bueno, pues aquí ya está leído el libro, pero para mí, pues obviamente no fue el castigo. Yo creo que si tienes esa posibilidad, pues es, creo que hasta una obligación el compartirlo con los demás. Exactamente, pues Daniel ha tenido la oportunidad de estar en esta ocasión también como lector, acercándose a los cuentistas, al salón de poesía, a los de cómic, ¿no? Y tu experiencia ha sido muy distinta, ¿no? Daniela, digo, tú como lectora, ¿no? Ya no nada más en esta búsqueda de qué información damos para interlínea. Sí, sí, de hecho ha sido como muy, para mí ha sido, como hace rato les comentaba, ha sido una grata sorpresa, ¿no? Encontrarme con este encuentro internacional de cuentistas, porque además siempre sucede el día a partir del jueves, donde ya no estamos en la FIL, ¿no? Entonces, pues también nunca hay como cierta oportunidad y creo que, bueno, ahorita este espacio digital de la FIL pues ha hecho que uno pueda ir navegando en esos espacios donde uno no podía estar. Y ha sido una grata sorpresa encontrarme con este encuentro internacional de cuentistas, porque más allá de un... Eh, porque comienzan con una lectura de un cuento, ¿no? Entonces, es muy rico porque empiezan, los mismos autores empiezan a desmenuzar como su propio cuento y lo empiezan a ver cómo se construyeron ellos como cuentistas, pero a partir del cuento que leyeron. Entonces, es muy interesante porque además han puesto de diferentes nacionalidades, entonces también esa parte de reconocimiento de tanto de lenguajes, de maneras de decir las cosas, de las vivencias personales, o sea, como que hay muchas impregnaciones en todo esto, digamos, en el ser humano, ¿no? Así como muchas cosas que están presentes ver cómo ellos como autores trasladan y quieren transmitir su propio cuento para que la gente los lea, pues realmente sí, bueno, a mí yo sí me he sentido motivada a leerlos, ¿no? Entonces creo que esas son de las cosas ricas y esta lectura en voz alta, ¿no? Que muchas veces yo creo que la lectura en voz alta, la lectura compartida, como ahorita decía Víctor, ¿no? Hay que compartir las cosas y creo que esta lectura compartida permite muchas cosas porque también a través del habla uno va reconociendo pues ciertas claves, ¿no? Estamos como los bebés, ¿no? Que empiezan a reconocer ciertos sonidos, ciertas cosas de cómo uno les habla, ¿no? Entonces, creo que también a uno pues nos lleva a eso, ¿no? Yo creo que poner en juego los sentidos a partir de la lectura es muy importante y compartirla y hacerla colectiva, yo creo que todavía más, ¿no? Porque creo que en estos grupos precisamente que sigo, le recomiéndame un buen libro, veo cómo la gente está totalmente interesada, ¿no? En saber más, ¿no? De pronto ponen ahí, oigan, este libro sí está bueno, ¿no? ¿Qué me pueden decir? Y no sé qué, y entonces empiezan toda una cosa de comentarios seguidos, ¿no? Que habla de una necesidad no solamente de leer, sino también de compartir, de platicar con el otro. Y a mí me pareció súper padre este libro por esto y esto y esto y esto, ¿no? Y el otro dice, no, a mí no me gustó tanto por tal. Y entonces, ver esas confrontaciones y todo, pues alimenta mucho el diálogo, ¿no? Entonces, creo que son de las cosas que son lindas de la lectura, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pues antes de continuar con nuestra charla, yo creo que es importante invitar a aquellos que nos están siguiendo, que nos cuenten, ¿no? Cómo llegan a los libros, cuáles son esos espacios de pertenencia lectora, las librerías, las bibliotecas, cómo llegan a estas lecturas y de pronto cómo las comparten, ¿no? A mí me gustaría muchísimo saber, bueno, tenemos personas siguiéndonos, pero nada más identifico el Galina, Diana, Blanca y Virginia. Virginia, Vicky Méndez, con todo mi corazón te mando un abrazo y un beso. Qué bueno que estás por aquí, igual que a todas las demás, por supuesto, pero bueno, es que de Vicky no he sabido hace mucho. Entonces, de pronto es bonito ver que aquí está. Pero bueno, Miguel, ¿qué nos puedes decir sobre esto que estamos hablando? Ahí está, es que había cerrado el micro porque había ruido acá. Confieso, Víctor, que no fue mi intención, sino que así apareció y no lo he movido
pero yo cada que abro mi cuenta de Facebook aparece recomiéndame un libro. Y no lo he movido ni he visto por qué sucedió, pero la cosa es que están ahí. O sea, yo lo que abro aparece quién me recomienda tal o cual cosa. Y lo que me he dado cuenta es que tuvieron la fortuna de elegir el nombre más corrido, más adecuado, ¿no? Porque quien dice, quién me recomienda, está pidiendo que comparta a alguien una experiencia de vida en relación con el libro. Es decir, si ya lo leíste y te fue bien, pues dímelo, ¿no? Y entonces ahí va lo específico de la pregunta. Hay muchos que dicen, recomiéndeme un libro que divierta a los niños entre 13 y 14 años. Dices, bueno, ¿a poco en una librería va a haber algo tan específico, no? O sea, aún siendo un buen librero, tal vez no tendría específicamente esa indicación, pero aquí les dan la posibilidad con el título que los identifica, preguntar cosas tan específicas como eso. Pero yo insisto en esta parte, no piden solo un objeto de papel con un título, sino están pidiendo que compartas tu experiencia de vida de varias horas o de varios días. Y eso es confiar en quien tiene la generosidad de compartir. Y cuando ustedes ponen, recomiéndame un libro y que sabes que van a poder dar ese tip o esa guía, esa pista, generan una confianza de primera mano. O sea, el que entra y los ve, ellos han de saber. Y entonces yo veo la lista de preguntas y me divierten mucho y me hacen sentir igual confianza con el espacio que tienen, pero sobre todo celebro que le hayan encontrado un título tan adecuado para que otros sientan confianza por unirse a ustedes. Fue muy atinado eso, ¿eh? Recomiéndame un libro. Sí. Sí, pues creo que el marco de la FIL nos lleva a observar a estos lectores. A los lectores les cuesta muchísimo trabajo autorreferirse como lectores, y creo que estos ejercicios de estos grupos lectores, que además, bueno, pues hay que hablar que existen las salas de lectura desarrolladas desde tiempo de Conaculta hasta la fecha, que son dinámicas comunitarias de enorme trascendencia en algunas localidades de nuestro país con gente realmente entusiasta. Y yo sí quiero destacarlos porque la verdad, los promotores de lectura, los mediadores de lectura que están en salas de lectura, son gente que lo único que desea es transmitir su gusto por. Y eso creo que es muy, muy valioso. Por ahí en Interlínea tuvimos una entrevista, ¿no? De una promotora comunitaria que lo que hacía era sacar los libros a la banqueta, literalmente, ¿no? Y ahí pues llegaban los chicos a verlos y de pronto decidían cuál era el libro que leían en voz alta, ¿no? Porque más este asunto de en voz alta eh, genera la posibilidad, y cuando hablo, perdón que me vaya, de lectura, escritura y oralidad, si se dan cuenta que por sus siglas es LEO. Este asunto de LEO que yo trabajo en este curso, pues significa como un hilo conductor a lo largo del cuerpo que vincula el deber con el querer y el ser. Y he llegado a llamar la construcción de un cuerpo textual, ¿no? Pero el punto es que tenemos que poner en juego todos nuestros sentidos. Es la forma de la letra más cómo esa letra, ese lector le pone énfasis. Y hablamos de que el acento pone énfasis en algún lado, pero cada quien le pone el acento en donde quiera ponérselo. Y por lo tanto, cada una de estas lecturas orales significan algo diferente. Cuando tú lo lees en silencio, tiene un significado. Si te lo lees en voz alta, tiene otro sentido. Y si otro te lo lee, es fundamental. Y por lo tanto, el audiolibro es un tema sumamente delicado, muy delicado, porque puede romper con la interpretación de la lectura personal y dejarlo que ese otro te imponga, positivo o negativamente, su manera de ver esa lectura. Y no necesariamente es buena. Hay audiolibros leídos por los autores
autores que verdaderamente leen terrible. Oír a Cortázar leyendo es de lo más no sé qué, bla, bla, bla. Y volteas y tú dices, ay, no, mejor no lo oigo porque se me va a quitar el gusto, ¿no? Es decir, no. Bueno, en fin, no sé qué opinan al respecto. Se te fue. Ok. Fíjate que me parece que lo comenté en alguna sala, hace 2 años creo que fue invitado a Portugal a la FIL, ¿no? Sí. A mí me invitaron a una mesa de bibliotecarios de Portugal y entonces me decían, bueno, pues si vas a moderar la mesa, pues estás libre de preguntarles lo que tú consideres. Y se me ocurrió preguntarles por los audiolibros, si en las bibliotecas tenían ya contemplado esto, ¿no? Y me llevé una gran sorpresa porque resulta que en las bibliotecas, por lo menos dos representantes que iban, tenían un programa a nivel como de servicio social en el que le pedían a actores profesionales que donaran su trabajo en un personaje y entonces tomaban un libro y lo iban grabando. De tal forma que tú, todos los audiolibros que escuchas ahora es de una o dos voces. A veces a la mitad del libro se cambia de voz, pero no pasa de eso por los costos. Es decir, no podrías tener casi una radionovela porque costaría mucho pagarle a cada personaje que sale, ¿no? Bueno, ellos sí lo hacían. O sea, le piden a los actores que donen tiempo, lo aplican a un personaje y tienen libros completos leídos por cuanto número de personajes implica la historia. Y tienen en su archivo pues la posibilidad de que si quieres escuchar el libro con todas las voces posibles, están y sin costo, porque son donaciones, ¿no? Eso se me hizo trascendental porque estoy muy de acuerdo con lo que dices, la forma de lectura como te lleve un lector contratado por una empresa para que te dé el libro no por la vista, sino por el oído, implicaría la visión de esa persona. Todavía hay una gran ventaja que pudieras seguir ligado a la lectura aún cuando vas caminando, manejando o yendo en el transporte público, pero y que además utilizas un medio tan natural como el oído. Decían, del oído no puedes, aunque trates de taparte, sigues oyendo algo. Entonces, pero sí puedes cerrar los ojos, o sí puedes, y sin que lo quieras, incluso quedarte dormido por el cansancio, aun cuando tenías la intención de que siguiera entrando la información por la vista. En el caso del oído no sucede, ¿no? Pero estaban obteniendo esos libros completos, que era una narración total, y retomo lo que alguna persona publicó en Facebook hace poco, que a su mamá dijo, para que te entretengas, la suscribió a un sitio de renta de audiolibros, y cuando hacen el balance, en vez de leer 10, llevaba como 40 libros. Ya no serían leídos por la vista, sino por el oído. Y ese es un fenómeno que también habría que analizar. Alguien me decía que la retención, cuando no se lee con la vista, sino que se consume el contenido por el oído, no es la misma. No lo sé. Lo que sí sé es que es más fácil meter el contenido al entendimiento por el oído que por la vista, porque resulta más cansado y más comprometedor. Es decir, la vista es más celosa. Te dedicas a eso y a eso, no hay más. El oído es más generoso. Te puedo, es como si el oído te dijera, te doy permiso de que te entretengas, nada más sin desatender todo lo que te digo, ¿no? Y entonces caminas, manejas, estás en un lugar y sigues atendiendo el contenido auditivo. Una gran ventaja, yo creo, aunque las implicaciones todavía las desconozco y debe haberlas. No te oímos, Víctor. Perdón. Yo creo que el audiolibro ha ganado terreno y varias compañeras en el grupo están suscritas a ese tipo de clubes y yo sí he notado que leen más, sobre todo que en esta vida en donde
tienes que atender, en el caso de nosotros como aficionados a la lectura, tu trabajo, los hijos, cosas de la casa. El audiolibro facilita mucho el hecho. Yo no me he metido, por cierto, pero creo que facilita mucho el tener acceso a esos contenidos y estar leyendo. Otra cosa que creo que lo tocaron ustedes muy importante es quien te lea, el locutor. He sabido de casos en donde la lectura es muy mala y he sabido también de otros en donde inclusive buscan para autores recientes, buscan alguna voz que se parece a la del autor, que eso es muy notable, ¿no? Por decirlo menos. Bueno, está la experiencia de Jorge Fernández, ¿eh? Que estaba por publicar, no sé si ha trazado eso, pero en una entrevista que le hice cuenta que él empezó a hacer estos de los cuentínimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y después Fascinante, además, fascinante eso de los continuos. Perdón. un caricaturista argentino, Rep, Ujú. que le escribió y le dijo, oye, pues si tú estás haciendo eso, yo te puedo hacer el dibujo de eso, pero mejor te reto. Yo un día hago un dibujo y tú a partir del dibujo generas una historia. Y luego tú generas una historia y el del reto soy yo para generarle un dibujo. Y entonces me dice que se empezaron a retar porque cada vez se ponían desafíos más grandes. Y después estas historias breves, es muy bueno Jorge Fernández para imitar voces. Y entonces dijo, ¿por qué no las grabamos? Y yo hago la voz del autor. Y entonces me cuenta en la entrevista que en el periódico donde lo publicaron con audio, fue una persona y le dijo que quería esa grabación de Julio Cortázar, porque él no tenía idea de que ese libro lo hubiera leído y lo hubiera dejado grabado. Y dice, no, pues es un gordo mexicano que está viviendo en Madrid, el que hizo la voz. O sea, logró engañar a seguidores de Cortázar, porque dicen que por cada uno que se pone en contacto con un medio, pues hay como 10,000 que hubieran querido hacerlo, ¿no? Pero es muy atractivo cuando hay una lectura buena y más si se sabe que es de quien lo escribió. Es como cuando dicen, ese sale en la tele, ¿no? En la calle. Así es como, ese está leyendo el libro que escribió, ¿no? Es un atractivo más allá de la lectura normal. Y Sí, bueno, la y pregunta es si Jorge, realmente, perdón, si realmente, nada más pongo ahí la pregunta, si realmente eso es leer o es más bien escuchar lo que se está leyendo, ¿no? Es decir, a mí sí me queda esa duda donde yo digo, sí, estás obteniendo el contenido de la lectura que está haciendo otro, pero en realidad, estar leyendo como tal, me entra ahí un Hay otro poquito proceso, este ¿no? cuestionamiento, ¿no? Así como, perdón, Miguel, Víctor. no, iba a decir de Jorge, que es buenísimo para imitar los acentos y hablar como un inglés y como un argentino y como los españoles, en fin. En cuanto a lo que decías de leer, yo creo que sí, hay una gran diferencia, sobre todo, vuelvo a lo que hace Miguel con identificar las frases. Yo creo que con un audiolibro va a ser un poco más difícil identificar una frase que te marque y todo. Si ya de por sí cuando lo haces de manera electrónica, a veces algunos lectores en la computadora te permiten subrayar y todo eso, pero pues no hay como subrayar en el libro, ¿no? Ese es uno de los puntos. Yo prefiero el libro físico, pero claro que en esta pandemia, bueno, pues hay que adaptarnos y es una maravilla que te puedas en un momento dado, te metes a la librería, pagas tu libro y ya tienes tu libro electrónico en 5 minutos, ¿no? Fíjate que ahora lo que planteaba Sofía, me hizo pensar alguna vez que me vi en el Museo Reina Sofía, llegando ahí, entre las exposiciones que más se estaban destacando, es una sobre Federico García Lorca, porque había poemas, pero había dibujos de Federico García Lorca. Y yo sin querer tenía, por ahí anda una edición, no recuerdo quién publicó, donde hay poemas y dibujos de él. Entonces cuando escuché eso, pues me metí a la exposición
y resulta que había, además de poemas y dibujos, había música que tenía relación con eso. Y entonces recuerdo muy bien que me metí al tema y entonces sí alcancé a entender, no sé si está comprobado, pero como un ensayo en voz alta yo lo digo, que cuando frente a un contenido tú aplicas más de uno de tus sentidos, es decir, en este caso, la vista y el oído, se Ujú. refuerza más la experiencia. Ya no sé si Ahí alcanza a sí. ser aprendizaje o se alcanza a hacer un análisis o un raciocinio sobre el contenido que estás consumiendo, pero es más fuerte la dosis que metes al entendimiento o al sentimiento de la persona. Eso yo creo que sí, no hay duda, ¿no? Y Sí, esto. Ujú. cuando solo es el audiolibro sin el texto, que además estas empresas te dan la doble posibilidad, ¿eh? Tienes el texto ahí disponible en el formato electrónico y tienes la voz que te lo está repitiendo. Entonces Sí, puedes ahí me verlo y parece, oírlo. exacto. Yo sí creo que hay maneras de leer, ¿no? Porque leemos los lugares a los que llegamos, leemos las pinturas, leemos los colores, leemos a las otras personas. ¿Qué quiere decir? Que tengo yo esa vivencia, ¿no? De donde la vista favorece, pero que tiene que ver con todas las sensaciones. Es decir, yo puedo entrar a un museo y leo ese museo, pero que alguien nada más me lo esté platicando, quizá, y no estoy descalificando para nada los maravillosos ambientes que pueden existir en cuestiones de sonoridad, de los ambientes radiofónicos, pero están hechos para la radio, están hechos para ser sonido. Pero los libros que fueron hechos para ser leídos, este momento de regresarse de una manera súper natural a volver a leer cierta frase, cuando te va llevando el audiolibro, no te regresas. ¿Cuántas veces de pronto volteas y dices, a ver, otra vez, porque no lo entendí o porque quiero reforzarlo o porque me gustó mucho, ¿no? O por lo que sea, ¿no? Ese me regreso y vuelvo otra vez. Este ir y venir de las páginas que para mí los libros digitales me causan mucho conflicto y ni te digo cómo me cuesta trabajo calificar sin pluma para calificar a los alumnos en pantalla es terrible, ¿no? La corporalidad es como parte de mi esencia, ¿no? Algunos otros no. Pero sí, yo creo que tiene que ver las experiencias multisensoriales, las que deben de estar presentes para que esto funcione. Que alguien te ayude a leerlo. Mi hijo, por ejemplo, de pronto tiene que leer algo rapidísimo, ¿no? Digamos, y uy, ya se me hizo tarde. Bueno, pues pone el audiolibro y acelera la velocidad del audio para terminar de leerlo a tiempo, ¿no? Y sí, claro, él va leyendo mientras sale a correr, ¿no? Y es una maravilla. Pero él efectivamente en ese momento está cumpliendo y dice, ok, en 20 minutos me voy a correr, oigo el libro, le acelero, garantizo que en 20 minutos en lo que voy y vuelvo o una hora ya leí el libro, ¿no? Por supuesto que los chicos están entrando en esa dinámica, pero más bien significa se están apropiando del contenido, pero no necesariamente es leer. Están resolviendo el contenido, ¿no? Creo. Yo todavía tengo mi duda, tengo, porque mira, a final de cuentas, de lo que se trata es que lo que significa una palabra lo tengas dentro, en el proceso de entendimiento. Y entonces ya no sé hasta dónde el que lo hayas hecho por medio de la vista o por el oído o por la vista y el oído significa una diferencia grande. Hace rato decía, y va por dos sentidos, se refuerza. Pues sí, como decirlo doble, ¿no? O sea, lo lees y lo vuelves a leer, Claro. pero hay un atractivo particular en el contenido que se percibe por lo que suena. Y a mí, por ejemplo, hay experiencias particulares que sí han marcado algún momento en relación con un libro. Nada menos, Jacobo Zabludovsky en una entrevista le dijeron que admiraba más en la literatura. Decía, bueno,
uno de mis grandes amigos y lo que más admiro es a Gabriel García Márquez. Dicen que admira. Y empezó a decir de memoria el principio de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento del coronel Aureliano Buendía, yo dije, eso dice eso, y por eso que oí de él, entonces fui a la novela, por lo bien que me había sonado como lo recordaba. No hubiera llegado de otra forma, de manera tan inmediata, porque lo que siguió fue ir al libro, que ya andaba por ahí y no le había hecho caso, ¿no? Estaba muy joven, pero fue un gran gancho la parte auditiva. Esa es una parte, y otra es este ejercicio que hago con los poemas. Le había perdido la pista al maestro Felipe Garrido, y yo le tomaba su poema y ponía un fragmento, lo que hago todos los días. Y de repente desapareció de Facebook, ya supe que su cuenta no puede entrar, entonces ya no puede publicar ahí. Hay por ahí un tropezón. Pero ahora que me ha tocado yo elegir el poema y ponerlo, lo que he elegido son poemas del Siglo de Oro español, porque suenan muy bien. Y ojo, Claro. después de decir fragmentos de poemas del Siglo de Oro español, han llegado 4 o 5 peticiones más del poema que antes no llegaban. Y son conquistas por el oído. Y son conquistas que prometen conquistarle la vista a otros. La vista y el oído, porque si les gustó cómo suena, por lo menos se lo dirán a sí mismos, para que les suene como lo oyeron. Entonces, si meter de esa forma el contenido no fuera una forma tan valiosa como la lectura, no creo que pudiéramos atraerlos. Y es ahí donde yo todavía tendría que reflexionarlo, analizarlo, estudiarlo. Porque a lo mejor hemos estado muy concentrados en que debe entrar por la vista, cuando a lo mejor es más sencillo que entre por el oído. Pero lo digo como una hipótesis, ¿eh? O sea, no. No, yo tampoco sé, digo, yo lo que creo es que hay todo un espacio. Nos comenta Daniela que de plano su internet Ya falló. ya falló, pero bueno, de todos modos estamos de salida. Víctor, yo creo que ha sido una reflexión muy linda, una charla muy amena, ¿no? Que bueno, pues ponemos cosas, finalmente no estamos aquí para ser los expertos, sino estamos hablando como lectores, estamos hablando con esta necesidad de seguir en el juego y formar parte, ¿no? De este ir y venir. Tú has estado presente durante toda la feria, estoy segura, has estado presente en estas charlas y bueno, pues tú dinos, ¿no? ¿Cómo concluirías un poquito tener esta posibilidad de concluir, que luego ni siquiera tenemos esa posibilidad cuando a veces huimos ya de la fil, ¿no? Darnos el lujo de decir, bueno, ¿y qué sentimos? ¿No? Pues mira, un par de puntos que quisiera comentar. Hablando de los clubes de lectura, yo creo que algo que nos ha ayudado en esta época de pandemia es que además del gusto por la lectura y además de buscar alguna actividad que hacer, creo que también, y ahorita algo mencionó un poco Miguel, es esas ganas de pertenecer, de estar en un grupo y yendo a la parte que hablabas de la poesía, yo creo que también al oír parte de poesía y luego te piden el poema completo, es que un poquito como que yo también quiero ser parte de eso, yo quiero conocer eso, ¿no? Entonces yo creo que eso en esta pandemia nos ha ayudado mucho. Quería también acotar y dejar aquí, aclarar que la frase o el nombre de Recomiéndame un buen libro se le ocurrió a Eduardo Achach, que fue quien tuvo la idea original de hacer este grupo, y junto con Guille Hernández me invitaron hace, ya vamos a cumplir 11 años, a estar compartiendo la lectura, pues nada más entre amigos, y Eduardo fue el que dijo, no, pues ¿por qué no lo hacemos en el Face? Y hizo el grupo. Entonces, pues creo que ahí se van dando las cosas, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar y quiero darle las gracias a pues mi brazo derecho, a Albert Aranda, que Que ya siempre anda por ahí, está, por cierto. sí, anda siempre atrás apoyando con las sugerencias y todo, y lleva toda la parte operativa. Y bueno, y a todos los lectores de Recomiéndame un buen libro,
un saludo, un fuerte abrazo a todos y el agradecimiento por seguirnos, por leer y por apoyarnos. Pues muy buen proyecto, muy atinado en un momento, además ahorita ya tenerlo consolidado en este espacio de pandemia, ambos proyectos consolidados, creo que ayudó muchísimo y seguramente va a seguir ayudando muchísimo en este espacio pandémico. Yo tengo la impresión de que ha subido la necesidad de pertenencia, de lectura, de discusión, de encontrarnos, nos cansa la pantalla, pero estamos fascinados de estar aquí platicando con los amigos. Para mí ha sido un encuentro sensacional, viernes en la noche, difícil para que nos podamos reunir, pero sobre todo que también la gente nos siga, pero padrísimo, así es, así son las cosas. Invitarlos a los demás a que estuvieran con nosotros, para mí fue maravilloso. Gracias, Miguel, por este tiempo. Víctor, Dani, ya llevamos aquí un ratote, entonces creo que pusimos el punto. El lector, no se nos olvide que está el lector y para ese es el que estamos trabajando. Y el lector somos todos los que conformamos también toda esta cadena que estuvo presente durante toda la feria. No hay nadie que no esté ahí, que no sea parte de esa comunidad lectora y por eso nosotros desde Interlínea buscamos construir una comunidad lectora. No es una comunidad de editores, no es una comunidad de promotores, es una comunidad lectora porque consideramos que todos lo que tenemos en común es ser lectores. Y eso es, ¿y de qué? De lo que quieras. Cómics también, audiolibros, caricaturas, los jóvenes, los niños, la palabra, el color, está todo en juego, ¿no? ¿No es así? No sé si quieran concluir en algo para ya cerrar esta sesión. Pues yo felicitarlas por esta labor que han hecho durante toda la semana. La verdad es que es increíble la convocatoria, la capacidad que han tenido de resumir todas esas actividades y bueno, la amenidad que tiene cada una de estas charlas. Gracias. No, gracias a ti, Víctor, por haber estado en ellas también escuchándonos. Miguel. Bueno, pues agradecerles porque satisface mucho platicar sin prisa y hoy tuve el espacio suficiente para hacerlo. Generalmente ando corriendo y mira que hoy tenía en la agenda y lo tenía presente, pero también te sirve de algo el llamado. Dicen que el contagio está tan elevado como en los momentos más peligrosos del inicio de la pandemia, que estamos repitiendo ese nivel de contagio y el cuidado ya está muy relajado. Y entonces, pues nada menos, hoy tuve la opción de ir a 2 funciones de teatro, por ejemplo, que hay normas, que hay cuidado, que hay todo, pero mientras uno esté fuera, pues sigue siendo una posibilidad de. Entonces, pues el libro no te saca, o si te saca va contigo y eso quiere decir que tienes una posibilidad de entretenimiento y de pensamiento y de emoción en tu misma casa. O sea que si esa es la solución, pues lo que hayamos dicho aquí, pues que lo tomen para bien y para cuidarnos, porque todavía la situación es eso, de cuidado. Pues bueno, no me queda más que agradecer. Alberto, qué bueno que lograste llegar, dijo que no sabía si iba a llegar. Rick, Daniel, Daniela, estás viendo, nos dice aquí. Rocío Vega, Rocío Vega y otras más que no logro identificar porque yo creo que mi face nada más me pone a los que conozco y no a los que no conozco, pero seguramente hay gente de Recomiéndame un libro y también de Miguel siguiendo esta. Y los invitamos pues a un palomazo que decidimos, a que nos sigan, a un palomazo que decimos el comité académico el domingo a las 5 de la tarde, donde no tengo ni idea de qué vamos a hablar. Yo creo que va a empezar a hacerse un análisis, ¿no? De algo que pudiera ser la Agenda 2021 para Interlínea, que se ha preguntado durante este año, sobre todo cuando nos fuimos dando cuenta que lo que hacía Interlínea antes, ahora lo empezó a hacer todo el mundo. Es decir, ahora todo el mundo entrevista a todo el mundo y todo el mundo está en las redes
y algo que nosotros habíamos logrado darle visibilidad, que eran los actores del mundo del libro, pues Interlínea quiere seguir por esa línea, pero también al mismo tiempo marcar una diferencia para ir abriendo de manera como a la vanguardia, y eso es nuestro interés, ¿no? Cómo hacerle para ir abriendo brecha como universitarios de una universidad pública, en una radio pública, y con todos estos estudiantes de servicio social que nos acompañan día con día, que nos marcan pautas, que nos dicen cosas que nos brincan, y con este nuevo comité académico. Entonces creo que pues Interlínea cierra un año de una manera muy, muy interesante, muy deseosa, con todas las incertidumbres de todo el mundo, que todo el mundo tiene, pero también convencidos de que hemos formado una comunidad que hemos logrado convocar en esta semana de manera pues muy puntual, pero también estamos convencidos de que estos 320 entrevistados que ya están en nuestro sitio web pues forman parte de esta comunidad lectora y que seguimos abriendo, ¿no? Entonces, pues los invitamos a todos a seguir apoyando, reforzándonos nuestros proyectos mutuos, y de ahí, bueno, establecer vínculos, Miguel, Víctor, para que hacia adelante Interlínea sea un espacio de visibilidad para ustedes, y el de ustedes para nosotros, porque al final de cuentas tenemos diferentes estrategias de, digamos, de visibilidad y de conectarnos, ¿no? Y poquito a poco, entre todos vamos haciendo esto que denominamos hace ya algunas décadas cultura editorial, ¿no? Y creo que aquí Miguel me va a sonreír, porque quien me ayudó a afincar este concepto hoy tan usado fue Raimundo Mier, cuando estaba yo por meter mi proyecto de investigación dentro del área que él dirigía, en una plática en Sanborns con Raimundo, y de pronto me dijo: Sofía, es que tu proyecto va encaminado a la construcción de una cultura editorial. Raimundo Mier, esta semana fue una entrevista que nos pidieron para Radio Educación y se transmitió el día lunes, y vamos a estar teniendo algunas vinculaciones también ahí en Radio Educación. Estamos presentes una vez al mes. Entonces, en fin, ahí vamos poquito a poquito dándole esta visibilidad a nuestros actores, a nuestros autores, a nuestros compañeros de este caminar del mundo del libro y la lectura. Me aventé un rollo largo final, pero muchísimas gracias a todos. Ni modo, les tocó ir mi rollo final. Hasta luego, entonces. Gracias. Muchas gracias. No se vayan todavía, terminamos ahorita lo del Face, ya nada más para cerrar. Muchísimas gracias a los que nos siguieron. Erika llegó aquí al final, es una amiga de mi madre. Mucho gusto, Erika. Hasta pronto. Bye.